Tlaquepaque, Tonalá, Tlajumulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Cuanacatlán, porque son los integrantes de la zona metropolitana. Son los que le dan vida a una institución, a un organismo llamado IMEPLAN, Instituto Metropolitano de Planeación. De estos 8 dependerá el futuro del Instituto Metropolitano de Planeación y el seguimiento de los programas elaborados en su primer año de vida. Es oportuno, en consecuencia, escuchar el análisis que sobre el particular hace el director de IMEPLAN, Alberto Orozco Ochoa, y en este caso decimos gracias por venir a este programa, Alberto, y comunicarte con la gente para decirle en este momento crucial de la vida del IMEPLAN cuál es la perspectiva que debe tener la sociedad en cuanto a este importante instrumento de desarrollo urbano. Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, nuevamente aquí acompañándote. Saludos al auditorio. Efectivamente, el día de hoy es el último día de las administraciones municipales 2012-2015. 8 municipios formalmente incorporados conforme a un convenio y a un estatuto orgánico que integran este régimen de coordinación metropolitana, y también con algunas novedades recientes. Desde finales del mes de agosto se modifica la declaratoria de área metropolitana e incorpora el Congreso local al municipio de Zapotlanejo. Habrá que ver cuáles son los pasos que sigan las siguientes administraciones para seguramente incorporar formalmente a Zapotlanejo al esquema de coordinación metropolitana que regula el funcionamiento también del Instituto Metropolitano de Planeación. Director, en el caso de Zapotlanejo, ¿estamos hablando solo de la cabecera municipal o de toda la jurisdicción municipal? El esquema que se tiene actualmente vigente considera el territorio del todo el municipio. Bien, ahora bien, para comenzar y tener una idea clara de qué estamos hablando, ¿cuál es la normatividad del IMEPLAN? Bueno, fundamentalmente es este estatuto de las instancias de coordinación metropolitana. Es el instrumento que regula, para el caso del área metropolitana de Guadalajara, valga la expresión, son las reglas del juego de las instancias, de los organismos metropolitanos. Estos son el propio instituto IMEPLAN, la Junta de Coordinación Metropolitana, que es la mesa de acuerdos o la instancia política donde toman decisiones coordinadas institucionalmente los 8 presidentes municipales junto con el gobernador o su representante. Está un Consejo Ciudadano Metropolitano que incorpora a un espacio consultivo ciudadano de carácter honorífico, a 2 representantes titulares y 2 suplentes para cada municipio. Esto conforma un cuerpo de 16 consejeros con voz y voto, y adicionalmente otros 16 con voz únicamente. Y también está una 4ª instancia que se contempló, y esto como parte de los trabajos que hice yo previamente antes de tomar el cargo de director, en el proceso de diseño de esta nueva arquitectura institucional, el Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana, que es el espacio de concertación donde el instituto toma también acuerdos con quienes realmente aplican las políticas, ¿no? Ya sea las secretarías de nivel estatal o las dependencias municipales que se involucren con los asuntos metropolitanos. Pero, director, hay en este Consejo Ciudadano Metropolitano un Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana, hay un protagonista que llama la atención: las delegaciones federales. ¿Hasta qué punto las delegaciones federales estarían obligadas a atender una legislación estatal en materia de desarrollo metropolitano? El régimen de coordinación metropolitana, como lo reconocemos, hablaba del estatuto, y hay un convenio marco de coordinación metropolitana también que formalizamos ambos hacia mediados de febrero del 2014. Prevé entre sus principios el principio de concurrencia.
principio de concurrencia pues refiere obviamente a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En el ámbito federal hemos tenido la buena experiencia, considero yo, para el Instituto Metropolitano, de trabajar directamente a nivel subsecretaría o subsecretarías de la SEDATU. Esto con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y con la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. En la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial se incrusta una dirección de coordinación metropolitana a nivel nacional, y el caso IMEPLAN ha sido el modelo de vanguardia a nivel nacional. Esto lo puedo compartir. Hemos tenido experiencias múltiples reuniones con ellos. En todo el trabajo, en todos los avances que hemos venido llevando, hay un gran interés desde estas instancias federales por darle seguimiento permanente, ¿no?, al proyecto de metropolización en el caso de Guadalajara. Alberto Orozco Ochoa, director de IMEPLAN. En este primer año de trabajo, ¿cómo podríamos resumir en 3 puntos principales la tarea realizada para entender mejor lo que va a ser a partir de ya ese conjunto de 9 municipios? Lo primero fue pasar del papel a un espacio de oficina. Lo segundo, consolidar una institución en términos de organización, ¿no? Un grupo de personas, obviamente los requerimientos necesarios para poder ejercer el trabajo, ¿no?, de planeación metropolitana. Y creo que el paso 3 es sin duda este reciente entregable, acompañado de una serie de estudios que se tienen en proceso hasta esta fecha. Hay trabajo de planeación metropolitana en lo técnico, hay un resultado en una publicación muy reciente que acabamos de presentar la semana pasada. Yo seguramente me concentraría en estos 3 grandes o importantes pasos trascendentales tal vez para la vida del IMEPLAN. En número, ¿a cuánto asciende el personal de IMEPLAN? ¿Y qué tipo de profesionales son? Estamos hablando de un grupo de profesionales jóvenes, especialistas todos técnicos, hasta donde tengo el dato, bueno, somos 23, y de estos 23 colaboradores, algunos de estos son colaboradores a nivel becario y demás. Prácticamente el 70% tiene posgrados, maestrías en Derecho Urbano, en planeación urbana, como es el caso mío y de 2 compañeros más, algunos especialistas en ingeniería ambiental, especialistas obviamente en administración pública, especialistas en geografía también. Alberto, ¿a cuánto asciende el presupuesto anual de IMEPLAN y quién lo proporciona? El presupuesto se establece desde el convenio y se sigue la fórmula que se aplica para el reparto de recursos del Fondo Metropolitano. Esto considera, entre otros aspectos más fundamentales para ponderar, el número de habitantes. Los municipios aportan en función al número de habitantes que tienen. Se completa un monto mínimo de 12 millones de pesos anualmente, esto a partir del 2014 sí, y se indexa conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor año con año. La realidad es que, bueno, obviamente el proceso de la gestión de los recursos pues es bien sabido, no ha fluido conforme a lo establecido y bueno, hemos tratado de hacer malabares para poder continuar con nuestra encomienda. Bien, acabas de mencionar que la semana pasada el IMEPLAN dio a conocer uno de los trabajos más importantes en de su primer año de vida. Se llama Estudio Área Metropolitana de Guadalajara, Expansión Urbana, Análisis y Prospectiva 1970-2045. Escuchó usted bien, 1970-2045. Le voy a pedir al director de IMEPLAN que nos cuente, que nos diga por qué esa proyección o esa prospectiva hasta 2045, pero sobre todo, ¿de qué se trata este estudio? Para que nos desglose su contenido y nos diga el impacto que puede tener en el desarrollo de la zona metropolitana. Antes, yo le quiero decir que hay una línea para que a través de WhatsApp usted pueda comunicarse con este programa. Es
33 18 80 76 41. @ Zona 3 Noticias, @ Arana Cervantes y teléfonos 3122 4200, 3122 4266. IMEPLAN, su contenido y su práctica. Pausa. Alberto Orozco Ochoa, director de IMEPLAN. El estudio que acaba de publicar y que acaba de difundir el instituto se llama Área Metropolitana de Guadalajara, Expansión Urbana, Análisis y Prospectiva 1970-2045. ¿De qué se trata? Marcos, esto obedece obviamente a partir del momento en el que la ciudad Guadalajara, el municipio, alcanza la conurbación, rebasa su límite municipal, incorpora o conurba ya con Zapopan y igualmente con San Pedro Tlaquepaque, y estaba también ya prácticamente pues muy próxima también a incorporar a Tonalá. Es decir, tomamos 1970 como una referencia por información de censos y demás, como el nacimiento o el momento en el que la ciudad comienza su proceso de metropolización, ¿no? A partir de este fenómeno de conurbación. La urbanización, ¿no? De alguna forma, como resultante, cómo empieza a expandirse como efecto secundario posterior a la urbanización. Y esto, bueno, pues nos obliga a revisar cómo estaba la ciudad en ese entonces. Estamos hablando de hace 45 años. Revisamos gradualmente al 80, al 90, al 2000, al 2010, hasta el 2015. Tenemos una actualización con información a febrero del 2015. Esto no solamente en el contexto nacional, en el contexto internacional, me atrevo a decirlo así, pocas ciudades tienen este nivel de actualización. Hacemos un corte de cómo estamos, o el estado de la ciudad, o el estado de la metrópoli, mejor dicho, al día de hoy. Y en una segunda etapa hacemos entonces una proyección con base a todo el ejercicio de revisión, de análisis, cómo ha venido desarrollándose la ciudad. Si me permites expresarlo de una forma, pues lo espejeamos y prospectamos para los siguientes 30 años y tratamos de ver cuáles pudieran ser los escenarios y qué implicaciones pudieran tener. Alberto, si pudiéramos hablar nosotros de crecimiento, de multiplicación, de números materiales, ¿cuántas veces ha crecido la zona metropolitana de Guadalajara a partir de 1970 a 2015? Bueno, la ciudad al día de hoy, si tomamos como referencia 1970, tiene un crecimiento en términos reales de población de casi 3.11 veces y en términos territoriales de 3.68. Se triplicó, vamos a decirlo así, tanto la población como el territorio un poco más cuando lo analizamos en separado. Si hacemos una métrica de cómo estaba de alguna manera espacialmente en términos de superficie y cuánta población tenía, y también la realidad respecto al nivel de aprovechamiento, de utilización del suelo, la densidad por habitantes. En los modelos que hoy día se promueven, inclusive dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se habla de ciudades compactas, ciudades sustentables, ciudades competitivas. La proximidad es una condición para la sustentabilidad y para la competitividad, para la productividad también. Tomando en cuenta esa proporción de 3 veces de 1970 a 2015, la perspectiva a 2045, ¿qué nos diría? Bueno, hay impactos ahí importantes. Ojo, debemos señalar que es una proyección, ¿no? Es un escenario tendencial en donde revisamos con la información provista respecto a reservas territoriales disponibles, con respecto, por ejemplo, a las vialidades existentes, con respecto a disponibilidad de agua, por ejemplo, también. Aspectos también que se corren dentro de un modelo como es criterios de vecindad, grado de accesibilidad, esto lo explicaba con términos de vialidades,
presencia de reservas urbanas, explicaba, presencia de cuerpos de agua o inclinación del terreno que dificulta el proceso de urbanización, y otro factor importantísimo, un quinto, que es la aleatoriedad en la modelación, ¿no? Hay que meter un factor ahí de error o de aspectos variables, vamos a decirlo así, o de variables no determinadas, y esto pues nos arroja un escenario en donde la mancha se estaría expandiendo casi un 57% respecto al tamaño actual. Pues si esto después se revisa desde sus consideraciones ambientales, desde sus consideraciones en la gestión del suelo, desde las consideraciones de la estructura metropolitana y desde las consideraciones de la gestión metropolitana también como tal, esto es lo que aborda la publicación esencialmente en la parte final, ¿no? Hay una cuestión, la metropolización de Guadalajara. ¿Qué cambios ha traído desde el punto de vista social, desde el punto de vista material, desde el punto de vista político de 1970 a la fecha? Bueno, Guadalajara se ha caracterizado por ser una urbe que en términos institucionales, en términos de coordinación intermunicipal, ha venido evolucionando muy por delante respecto al resto del país, ¿no? Es el caso del CIAPA, por ejemplo, que se diseña y se echando acá prácticamente desde el 78. Es el caso del Sistecosome también. Con esto, ¿qué quiero decir? Guadalajara tiene tradición de innovación institucional en materia de mecanismos de coordinación intermunicipal o asociacionismo intermunicipal, ¿no? Para la provisión del agua y potable y alcantarillado, por ejemplo, decíamos, para cuestiones de transporte, y creo que en este momento también, a partir de la reforma constitucional que se da en Jalisco, esto en el 2008, la publicación del Código Urbano, donde se establecen ya los instrumentos metropolitanos, las instancias, y bueno, de ahí cómo se modifica esta norma para que se desprenda una ley de coordinación metropolitana que sienta las bases generales para este modelo de coordinación, y después, posteriormente, que es donde pues yo me incorporo a la vida de esta ciudad como un profesional en temas metropolitanos. Esto a partir de febrero del 2012 recibo el encargo público derivado de una creo que una acertada gestión de varios organismos o representantes, actores claves de esta sociedad, que exigían a las autoridades entonces la puesta en marcha de esta ley de coordinación. Me refiero a la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana. Creo que hay un gran momento en donde el entonces gobierno del Estado saliente y las autoridades municipales, que hoy forman parte pues, del gobierno del Estado, pues dejan el encargo público a un grupo de ciudadanos, es decir, no lo define ni el gobierno del Estado ni las autoridades municipales. Esto es un buen precedente, creo, en términos de gobernanza. Nos permitieron generar este trabajo de concertación, también de diseño institucional, y bueno, logramos, tomó algo de tiempo, si debo decir, nos tomó ahí el inicio de las administraciones. El inicio del gobierno del Estado respecto a los municipales venía desfasado, y esto pues tuvo su impacto natural, pero hacia febrero de 2014 logramos poner en marcha, logramos constituir formalmente, a partir de la publicación del estatuto y la firma del convenio, las instancias de coordinación metropolitana, y Guadalajara da ese siguiente paso que en el país no hay ningún referente similar para echar a andar este nuevo periodo de metropolización para la ciudad. Alberto Orozco Ochoa, director de IMEPLAN, con el fin de tener una idea clara del tamaño del reto y del tamaño del compromiso, dinos, de 1970 a la fecha, el número en hectáreas o el número en kilómetros cuadrados en que ha crecido la zona metropolitana. Bueno, pasó, eso es parte de los datos que creo que es un buen legado el que deja el instituto con esta publicación. Hay una serie de datos interesantes ahí en tema de superficie.
Para 1970 traíamos alrededor de 16.800 hectáreas de suelo urbanizado o superficie urbanizada, y al 2015 traemos 61.800. Esto, debo decirlo, con nivel de precisión de píxeles. La imagen satelital de hoy día nos permite cuantificar ya a nivel píxel. Entonces creo que un antes y después respecto a las métricas que se venían generando, ¿no? Hoy la tecnología nos lleva a ese siguiente nivel de precisión. Ustedes publican en este volumen una serie de imágenes, una serie de gráficas, pero cuando tú estás hablando de un nivel de precisión de píxeles, quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia de la cartografía de INEGI y su precisión con la de que nos estás hablando de IMEPLAN? Bueno, el reto de INEGI es enorme, ¿no? INEGI le toca trabajar desde la escala del territorio nacional, ¿no? Donde hay ciertos niveles de información de escala pues muy alta, ¿no? Escala baja, vamos a decirlo en términos de resolución, pero también tiene información interesantísima a escala de manzanas. Nosotros hemos logrado por lo menos integrar un mapa que nos ayude a entender el grado de densidad de vehículos, por ejemplo, de automóviles por manzana, y eso está disponible en la página de internet www.imeplan.mx. Tenemos información respecto a cómo se genera residuos a partir de ciertas zonas por AGEP, por ejemplo, áreas geoestadísticas básicas, que es el criterio que maneja INEGI para delimitar ciertas características similares y en algunas zonas pueden ser de la ciudad. En este caso así lo estudiamos, y en el caso de IMEPLAN, pues nosotros recurrimos a imagen satelital disponible hoy día en internet. Esta se descarga, tiene un nivel de resolución a 30 metros sobre la superficie, y esto pues nos permite generar un buen nivel de hasta distinción entre qué es urbano, qué es suburbano y qué es rural. Importante, hay un aspecto del estudio que dice, se titula Análisis espacial de la expansión urbana del área metropolitana de Guadalajara. Tendencias de la expansión urbana es su subtítulo. Voy a preguntar y espero respuestas después de unos mensajes a Alberto que nos diga esas tendencias de la expansión urbana, ¿qué significan? Vamos a una pausa y le seguimos. Alberto Orozco Ochoa es el director de IMEPLAN. IMEPLAN acaba de publicar su primer estudio y, entre otras cosas, dice Análisis espacial de la expansión urbana del área metropolitana de Guadalajara. Y en un subtítulo dice Tendencias de la expansión urbana. ¿Qué es eso? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, habría que partir primero en compartirle al auditorio que estamos también poniendo a consideración de la ciudadanía nuevos criterios, nuevas metodologías para poder medir y cuantificar con conceptos bien definidos que están en la publicación cómo abordar el tema de la expansión urbana. Pudiera de alguna manera comentarte en términos de métricas sobre cobertura urbana, métricas de densidad y de centralidad, métricas de fragmentación, territorio fragmentado, ¿no? O métricas de compacidad, que se refiere a qué tan compacta o no compacta es la ciudad. Esto lo encuentran, pues, como lo comentabas por ahí en la publicación. La publicación está descargable en la página de internet de www.imeplan.mx, la pueden descargar, está en PDF, y esto no es más que un ejercicio, creo yo, muy contundente de parte del Instituto por fomentar la cultura metropolitana y la difusión del conocimiento. ¿Es amable la página? La página, pues, amigable. Lo primero que van a encontrar cuando la abran, pues obviamente es un trabajo reciente, es la descarga, ¿no? El link directo. En cuanto abren la página les da la posibilidad de bajar la publicación, es lo primero que aparece, ¿no?
Ahí está el trabajo, creo que es un trabajo técnico obviamente, pero pues creo que uno de los primeros retos del instituto es sentar las bases de un documento que haga un compendio integral, ¿no? Desde el inicio de la metropolización, y un poco empezar a abrir los escenarios a futuro y cómo podemos en este sentido empezar a familiarizarnos con las métricas del desarrollo de la ciudad. Alberto Orozco, Ineplan, retos metropolitanos y oportunidades, ¿qué es eso? Bueno, es una manera amable de entender que el instituto no es un gobierno metropolitano y por lo tanto nos toca generar consideraciones para los gobiernos, particularmente para las administraciones entrantes. Creo que es un acierto de parte del instituto someter a consideración de los tomadores de decisiones, que son los presidentes municipales, junto con sus cabildos, debo resaltar. Muchos acuerdos se toman ahí. Los instrumentos de planeación metropolitana que en su momento se logren consolidar a nivel de proyecto quedan sujetos a aprobación, por ejemplo, de los cabildos, no solamente en un primer espacio con los presidentes municipales. Entonces, hay que entender que es un documento que genera un escenario potencial, ¿no? Tendencial. O sea, si no hacemos nada y seguimos en la misma inercia, ¿qué pasa, no? ¿Y qué implicaciones pudiera haber? Hablaba de las implicaciones ambientales, hablo sobre los retos de la gestión del suelo. Pues nos encontrábamos casi, si nosotros revisamos, por ejemplo, lo que es la superficie dentro del periférico, equivale casi un 50% de la Mancha, estos 30 y tantas mil hectáreas. Y dentro de esas 30 y tantas mil hectáreas, 6,000 es territorio no urbanizado. Pues ¿cómo hicimos esto? Hay una serie de herramientas, ¿no? Pero está el Google Earth, está la imagen satelital, como le explicaba. Pues esto representa casi un 18% de la Mancha no urbanizada. Dentro de periférico, donde tienes buen grado de proximidad, tienes infraestructura, tienes equipamientos, en fin, hay que repensar la manera como estamos aprovechando el territorio urbanizado. ¿Estamos lejos de un gobierno metropolitano? En tanto no haya una reforma en primer nivel sustancial a la hoy todavía vigente Ley General de Asentamientos Humanos, que data desde 1970, el año en el que yo nací, pues creo que sí toca darle un refresh, como dicen algunos, o actualizarla conforme a las realidades actuales, los retos de las ciudades en México del siglo XXI, que no son los de 1970. ¿Hay personas, hay instituciones, hay organismos que estén tomando la iniciativa de promover ante el Poder Legislativo y obviamente ante el Poder Ejecutivo una reforma de esta naturaleza? Bueno, se ha abordado a nivel nacional esta agenda de reforma urbana, que es un asunto pendiente a escala nacional y que considero yo que hay todavía el tiempo suficiente si tomamos en cuenta las convenciones mundiales, los foros mundiales que se aproximan. Uno es el COP21, que es el evento más importante a nivel global sobre las implicaciones de cambio climático. Esto se va a celebrar en París hacia finales del año. Y el otro gran evento es la Cumbre Mundial de los Asentamientos Humanos, el Hábitat 3, que se estará celebrando en noviembre del 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador. Yo creo que México merece presentarse con una reforma urbana consolidada y someterla a consideración del mundo y posicionarse como un país líder, así como en su momento lo hizo con la Ley General de Cambio Climático. Creo que nos merecemos ya, sobre todo porque es un país que tiene el 80%, más del 80% de su población habitando en ciudades, en entornos urbanos, ¿no? En localidades urbanas. Entonces, la ley nos queda ya corta y eso es algo que deberíamos de tomar en consideración. Estamos a un año, que es tiempo, creo, suficiente para ponernos de acuerdo. México merece presentarse a esa cumbre mundial con una reforma urbana consolidada. Estás hablando de una población urbana actual inmensamente mayoritaria en el país. Al 45, que es tu perspectiva, ¿de cuánto estamos hablando? En el caso del área metropolitana de Guadalajara, una noticia
alentadora es que ya no estamos creciendo al ritmo que crecíamos en las últimas décadas. Un crecimiento lento es un aspecto positivo en la planeación de ciudades, porque pues la demanda se va incrementando de manera más pausada, ¿no? Si tú tienes una población que crece rápido, en los primeros años se están demandando escuelas y después trabajo, y bueno, si esto se alenta un poco, para explicarlo, es una buena noticia. La tasa media anual de crecimiento, el ritmo con el que crece la población, ha disminuido drásticamente. De hecho está por debajo del 2%, casi 1.6. Son métricas que se pueden revisar. En el histórico, por ejemplo, que presentamos en la publicación, la ciudadanía puede darse cuenta, por ejemplo, estas disparidades en los ritmos de crecimiento entre los distintos municipios. Hay comparativas en los gráficos para ver qué municipio estaba creciendo más, cuál estaba creciendo menos. Actualmente, cuáles son los que han estado creciendo más en los últimos 5 años. Juanacatlán, por ejemplo, son creo que para algunos hallazgos importantes, ¿no?, a considerar. La población para el 2045, tomando en cuenta las proyecciones de CONAPO y haciendo algunos ejercicios de regresión lineal y la tendencia, estamos hablando de incorporar alrededor de 2 millones más de habitantes a esta ciudad. Estamos en casi 4.8, pudiéramos alcanzar 6.8 para el 2045. De un total de 6.8 millones de habitantes. Urbanos. No, en el área metropolitana de Guadalajara. Área metropolitana de Guadalajara. Para los 8 municipios. 6.8. De 4.8 a 6.8. De 4.8 actualmente, se estima más o menos este tamaño de la población al 2015, a 6.8. ¿Incluyen Zapotlanejo? No, sin incluir Zapotlanejo. Es importante aquí hacer la aclaración que el acuerdo que se toma en el Congreso, en tanto no se modifique el convenio y el estatuto, estatutariamente al IMEPLAN le toca trabajar con los 8. Importante. Bueno, hay un planteamiento del IMEPLAN en este estudio que acaba de hacer. Está proponiendo o está describiendo un modelo institucional de coordinación metropolitana. Bueno, en este momento hablaste de 4 instancias que componen ese modelo institucional: la Junta de Coordinación Metropolitana, el IMEPLAN, el Consejo Ciudadano y el Consejo Consultivo. Son inamovibles esas 4 instancias, pueden modificarse de acuerdo con la evolución de la metropolización de Guadalajara. Dinos algo después de unos mensajes. Les recuerdo que nuestra línea de WhatsApp es 3318 80 76 41. Está usted escuchando al director de IMEPLAN, el arquitecto Alberto Orozco Ochoa. Pausa. Fíjese lo que es la inercia. Y la inercia me hizo decir, antes de ir al corte, que Alberto Orozco Ochoa es arquitecto. Caramba, perdóname, pero la verdad es que se me fue totalmente el santo al cielo, pero la formación académica, profesional y de posgrados de Alberto es totalmente distinta. Y dime, por favor, ¿cuál es? Bueno, yo soy egresado de una licenciatura en Economía y Finanzas, y posteriormente tuve la bendición de acceder a una beca del CONACYT para estudiar planeación urbana en una escuela de posgrados de servicio público en la Universidad de Nueva York. Esta herramienta, esta preparación, ¿qué te permite hacer al frente de IMEPLAN? Bueno, la perspectiva de la ciudad actualmente, y no solo en el caso de Guadalajara, creo que por tratarse de mi caso particular, pues sigue esta tendencia que sucede ya en muchas ciudades. La economía urbana es un área de especialidad que actualmente está tomando cada vez mayor relevancia sobre el análisis, ¿no?, para la gestión de ciudades. Tradicionalmente los temas de ciudad estaban encasillados, ¿no?, desde la arquitectura o en el perfil de la arquitectura, y esto pues ha dado un vuelco evidente, ¿no? ¿Qué aspectos principales tiene la economía urbana? Bueno, este estudio que presentamos está fundamentado esencialmente en una base de economía urbana. Nosotros
abordamos esto más en términos, por ejemplo, de análisis de concentración del empleo, la eficiencia, el nivel de utilización, de aprovechamiento del suelo, de la infraestructura. Pues como ecónomos estamos siempre sesgados a ver los costos y los beneficios, ¿no?, de las decisiones. Dijiste hace un momento que la concentración del empleo es un aspecto, pero yo te pregunto entonces, en este momento en la realidad metropolitana de Guadalajara, ¿a qué distancia está el que más lejos está de su empleo y a qué distancia está el que más cerca está de su empleo? El caso de Guadalajara es un caso que pues no es muy distinto del de muchas otras ciudades, pero sí es importante corroborarlo y demostrarlo. Guadalajara es una ciudad que mantiene un modelo monocéntrico de oferta de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Pues no son muy buenas noticias, pero quiere decir que la mayoría del empleo se genera en el centro de la ciudad y todos nos tenemos que movilizar, o la gran mayoría de la gente que habita en la periferia, que ha sido el modelo de desarrollo de la ciudad, tiene que trasladarse desde la periferia hacia la zona céntrica, que es donde se concentra, y esto lo tenemos en un mapa visualmente pues marcado. Esto, lo que se debe traducir, o lo que tenemos que entender nosotros como habitantes de esta ciudad, es que pues nunca vamos a terminar de atender o de resolver el tema del tráfico. O sea, si estamos todo el tiempo movilizándonos de afuera hacia adentro para poder acceder al empleo, por más infraestructura que metamos, si no logramos empezar a revertir la desconcentración del empleo hacia zonas estratégicas, periféricas, ¿qué pasa, dicho de otra manera, si le arrimamos el empleo a la gente que vive en la periferia, pero encontrando siempre oportunidades de productividad? ¿Cuáles son las zonas estratégicas que tienen ciertas condiciones particulares? Nosotros desde la economía lo analizamos como ventajas comparativas o ventajas competitivas, que nos permitan encontrar ciertos aspectos de oportunidad en la cadena del valor agregado. Muchos procesos de bienes o servicios siguen una cadena, ¿no? Y a veces en estas cadenas hay ciertas ineficiencias que se reflejan en oportunidades que pudiéramos potencializar, generar mayor productividad, que debe de reflejarse en la lógica también en un empleo mejor pagado. Hay una cuestión, ¿cuál es el promedio de distancia entre el trabajador tapatío y su centro de trabajo? Bueno, en la ciudad, en términos de densidad, tiene esta condición donde pues se nota un relativo nivel más bajo de población en los primeros 5 kilómetros, después aumenta en el kilómetro 5 al 10 y después viene una caída gradual prácticamente hasta los 20-25 kilómetros. Ahí se sostiene, se equilibra, ¿no?, el gradiente de densidad. Son términos muy técnicos, pero lo que trato de decir es que tenemos de cualquier manera un nivel de población muy considerable, casi hasta los 40 kilómetros. 40 kilómetros. Sí. ¿Qué en tiempo? ¿Cómo se traduce? Bueno, pues habría que considerar que también o qué tan eficientes están estructuradas las rutas de transporte público. Lo que sí entendemos es que hay fenómenos por ejemplo, en el caso de Tlajomulco, en donde la gente ha optado por abandonar sus casas y mejor reinstalarse con la suegra, con el papá, con el familiar, o supongo que también a buscar rentas, pero han optado al grado de abandonar vivienda. Fíjate, un comentario que te hacen, dice, oigan, es que si se siguen haciendo fraccionamientos nuevos y no hay infraestructura concretamente en movilidad, en nuevas vías de acceso, vean lo que está pasando en todas las salidas de la zona metropolitana y vean cuánto utiliza una persona que vive en el sur, que vive en el oriente de Guadalajara. Bueno, es que pues al final son las discusiones de todos los días, ¿no? Debemos de promover criterios claros de habitabilidad, ¿no? Qué tipo de modelo de entorno estamos promoviendo y cómo estamos de alguna forma impactando el territorio, particularmente en las zonas limítrofes. ¿Qué características tiene este nuevo o más reciente modelo de urbanizar la ciudad respecto a la parte histórica, ¿no? Yo creo que
para cualquier interesado, pues basta y sobra darse una vuelta al centro y entender esta retícula, las calles perfectamente cuadriculadas, ¿no? Y conforme uno va saliendo y bueno, y más en las partes periféricas, perdemos capacidad, por ejemplo, de prever derechos de vía, el grado de accesibilidad a los equipamientos, es más, la misma presencia de infraestructura, pues por razones naturales, no solamente en el caso de Guadalajara, siempre vienen mucho más rezagadas, ¿no? No es un modelo que promueva primero la infraestructura, primero el equipamiento y después la vivienda. Creo que pasa lo opuesto, ¿no? El IMEPLAN en su estudio está ofreciendo, está llamando a establecer un espacio de orientación, reflexión y debate hacia la ciudad que queremos. Eso no lo vamos a definir en el escritorio, a mí me queda claro. Nosotros, y particularmente creo la misión del Instituto Metropolitano es fomentar este tipo de datos, de información legible. Creo que el hecho de utilizar o de apoyarnos en los mapas es una herramienta poderosísima porque a la ciudadanía se le puede explicar con mayor facilidad y no es que estemos inventando un hilo negro, pues los hombres desde las cavernas, desde entonces, transmitían su conocimiento a través de imágenes, ¿no? Pues nosotros estamos siguiendo un poco esa misma lógica, pero en términos de divulgación sobre el estado de la metrópoli, que la gente pueda ver tal vez en rangos de colores donde se concentra más población, donde se concentra menos, y esto facilita fomentar una cultura ciudadana involucrada con sus retos del entorno, ¿no? Involucrada con las decisiones que en su momento deba de tomar. El reto de la ciudad, debo decir, es muy importante. Nosotros yo estoy convencido que estamos en una coyuntura histórica importantísima. Estamos, a partir de este régimen de coordinación, estamos abriendo un nuevo horizonte, un nuevo periodo para la ciudad, y creo que aquí lo que está en juego es que logremos aterrizar esos instrumentos de planeación, un programa de desarrollo metropolitano y un plan de ordenamiento territorial metropolitano que debe de considerar los riesgos del territorio, y la llave está en el grado en el que se apropie la ciudadanía de ese plan para que se le exija no solamente a esta administración entrante, sino a las próximas 9, seguramente multiplicadas por 3 nos dan casi 30 años. Dinos en 20 segundos cuál es el futuro de IMEPLAN a la luz del cambio de administración en la zona metropolitana. Bueno, yo creo que en este momento estoy claro en que la encomienda, el encargo público que he recibido ha logrado cerrar con un ciclo, un proceso de consolidación de organización, y estoy seguro que quienes llegan, por lo que han manifestado, están con absoluta claridad para fortalecer este proyecto. Eso me alienta, pero no puedo de alguna forma involucrarme. Decirle en este momento crucial de la vida del IMEPLAN, cuál es la perspectiva que debe tener la sociedad en cuanto a este importante instrumento de desarrollo urbano. Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, nuevamente aquí acompañándote. Saludos al auditorio. Efectivamente, el día de hoy es el último día de las administraciones municipales 2012-2015. 8 municipios formalmente incorporados conforme a un convenio y a un estatuto orgánico que integran este régimen de coordinación metropolitana, y también con algunas novedades recientes. Desde finales del mes de agosto se modifica la que Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Cuanacatlán, porque son los integrantes de la zona metropolitana. Son los que le dan vida a una institución, a un organismo llamado IMEPLAN, Instituto Metropolitano de Planeación. De estos 8 dependerá el futuro del Instituto Metropolitano de Planeación y el seguimiento de los programas elaborados en su primer año de vida. Es oportuno, en consecuencia, escuchar el análisis que sobre el particular hace el director de IMEPLAN, Alberto Orozco Ochoa, y en este caso decimos gracias por venir a este programa, Alberto, y comunicarte con la gente para declaratoria de área metropolitana incorpora el Congreso local al municipio de Zapotlanejo.
Habrá que ver cuáles son los pasos que sigan las siguientes administraciones para seguramente incorporar formalmente a Zapotlanejo al esquema de coordinación metropolitana que regula el funcionamiento también del Instituto Metropolitano de Planeación. Director, en el caso de Zapotlanejo, ¿estamos hablando solo de la cabecera municipal o de toda la jurisdicción municipal? El esquema que se tiene actualmente vigente considera el territorio del todo el municipio. Bien, ahora bien, para comenzar y tener una idea clara de qué estamos hablando, ¿cuál es la normatividad del IMEPLAN? Bueno, fundamentalmente es este estatuto de las instancias de coordinación metropolitana, es el instrumento que regula, para el caso del área metropolitana de Guadalajara, valga la expresión, son las reglas del juego de las instancias, de los organismos metropolitanos. Estos son el propio instituto IMEPLAN, la Junta de Coordinación Metropolitana, que es la mesa de acuerdos o la instancia política donde toman decisiones coordinadas institucionalmente los 8 presidentes municipales junto con el gobernador o su representante. Está un Consejo Ciudadano Metropolitano que incorpora a un espacio consultivo ciudadano de carácter honorífico, a 2 representantes titulares y 2 suplentes para cada municipio. Esto conforma un cuerpo de 16 consejeros con voz y voto y adicionalmente otros 16 con voz únicamente. Y también está una 4ª instancia que se contempló, y esto como parte de los trabajos que hice yo previamente antes de tomar el cargo de director en el proceso de diseño de esta nueva arquitectura institucional, el Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana, que es el espacio de concertación donde el instituto toma también acuerdos con quienes realmente aplican las políticas, ¿no? Ya sea las secretarías de nivel estatal o las dependencias municipales que se involucren con los asuntos metropolitanos. Pero, director, hay en este Consejo Ciudadano Metropolitano un consejo